Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Que Dios bendiga grandemente su vida. Salmo 145, versículo 18, dice la poderosa palabra de Dios: cercano está el Señor a todos los que le invocan. Amén. Quiero, con la gracia de Dios y con toda humildad, exponer un pequeño tema en la cual Dios ha puesto en mi corazón, y la palabra de Dios en Judas dice claramente, lo vamos a leer en el nombre del Señor. Dice Judas capítulo 1 versículo 3, tiene como título falsas doctrinas y falsos maestros. Versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortaos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Contender fervientemente por la fe, sobre la falsa doctrina, sobre el engaño que Satanás, el diablo, cada vez aumenta aquí en esta tierra, y ha introducido falsa doctrina dentro de la misma iglesia, dentro de la misma iglesia en la cual Dios un día pagó un precio grande con amor para que la novia del Cordero un día pueda llegar al reino de los cielos, porque ese es el propósito de Jesucristo, de haber muerto en la cruz de una forma tremenda y humillante, para que la iglesia, todos los lavados y redimidos con la sangre del Cordero, puedan alcanzar salvación. Esa es la finalidad. Pero hay un ser, amén, que repudia a la iglesia, ¿ya? Y que quiso troncharle ese trabajo hermoso que Jesucristo hizo aquí en la tierra, predicando la palabra de Dios, haciendo obras hermosas, sanando, alimentando espiritualmente y materialmente a sus discípulos y a todos los que le seguían, para completar una obra en la cruz del Calvario. Y este enemigo quiso troncharle ese trabajo en el desierto. Amén. Pero dice la Escritura que la puerta del Hades no prevalecerá contra la iglesia, y Cristo, por intermedio de esos ayunos, esas oraciones que él hizo, arrancándose, yéndose muchas veces al monte de los olivos a orar, para que Dios le diera la fuerza y pudiera terminar ese hermoso trabajo. ¿Ya? Pero, como le dije anteriormente, el enemigo quiso tronchar esa bendición. Y hasta el día de hoy, el enemigo, con su astucia, con su engaño, con su mentira, quiere y está engañando a muchas personas con falsa doctrina. Amén. Y es necesario que nosotros, como hijos de Dios, que por la gracia de Dios tenemos este privilegio, amén, y con todo respeto, con toda humildad, lo hacemos, es de alguna u otra forma, por intermedio de la palabra de Dios, que es la profeta mayor,
y que es la voz audible de nuestro Padre Celestial, poder desmascarar y descubrir el engaño que el enemigo ha traído a esta tierra y se está introduciendo, como dije anteriormente, amén, en la iglesia verdadera. Amén. ¿Y cuál es la iglesia verdadera? Esa iglesia que ha creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, cree en el Espíritu Santo, la Santa Trinidad, cree en los milagros, cree en los dones espirituales, cree en la santidad, en la consagración, y cree también de que la salvación un día Dios la entregó por fe, no por obra, pero esta salvación corre un riesgo, amén, aquí en la tierra, si nosotros no perseveramos en ella, si nosotros no nos mantenemos en consagración, en santidad, en temor y en obediencia. Y eso obviamente lo hace el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice en Filipenses que Dios es el que produce el querer como el hacer de su buena voluntad. Pero también nosotros tenemos que esforzarnos en la gracia de Dios. Ya hay como 85 versículos de la palabra de Dios que nos instan a nosotros en buscar. Dice claramente la palabra de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. Y hay muchos versículos, amén, que nos hablan claramente que no solamente tenemos que dejarle el trabajo a Dios, al Espíritu Santo, para que Él obre en nosotros, sino que también nosotros tenemos que anhelar y buscar la gracia de Dios. Amén. Y quiero, con la gracia de Dios, solamente exponer este tema sobre esta doctrina que ha entrado grandemente con poder, porque este enemigo tiene poder. Amén. Satanás, el diablo, tiene poder, pero un poder limitado. Un poder limitado. Amén. Pero para eso, la iglesia de Cristo, los hijos de Dios, tenemos que llenarnos de esta gracia, de esta plenitud del Espíritu Santo, para luchar en el Espíritu, amén, y batallar y destruir con la gracia de Dios, con la palabra de Dios, todas estas doctrinas, sectas, que están muchas veces sacando, amén, a hijos de Dios, a personas de la iglesia evangélica de Cristo, y llevándosela, amén, a sus sectas. Amén. Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia, amén, de esta doctrina de demonio, de estos hombres falsos, maestros falsos, profetas, pastores falsos, que guiados por este enemigo, amén, están turbando a la iglesia. Amén. Vamos a hablar sobre esta doctrina calvinista, amén, que solo salvo, siempre salvo, con la gracia de Dios, con respeto y conforme a la palabra de Dios. Amén. Miren lo que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Amén. Que Dios los bendiga. Y en Gálatas 1:8 dice la Escritura, mas si aún nosotros, uno de nosotros, o un ángel del cielo, viniere y predicar otro evangelio, el tal sea anatema. Amén. Y dice también claramente, santo es el nombre del Señor, y que perturbarán a la iglesia. Dios tenga misericordia. Dice, mire, dice
El versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, amén, confundiendo y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Están pervirtiendo, qué palabra fuerte, el evangelio de Cristo. Por eso es que la iglesia de Cristo tiene que abrir sus ojos espirituales. La iglesia de Cristo tiene que llenarse, impregnarse de la gracia de Dios para entender esta cosa y para ser valiente y predicar la palabra. Dice la Escritura que de los valientes es el reino de los cielos. Amén. Amén. Esta doctrina, salvo siempre salvo, o calvinista, o calvinismo, basan su teoría humana, teológica, para su conveniencia, acomodando la Biblia a su errada manera de vivir el evangelio. Un evangelio light, un evangelio sin compromiso, un evangelio sin santidad, sin temor, sin verdad. Un evangelio llevado a su manera, moldeando la palabra de Dios a su manera y no dejando que el Espíritu Santo de Dios moldee su vida. Amén. Para engañar al mundo. Amén. Aprendido por teología humana. Esa es la finalidad de este enemigo que toma posición de estos líderes para engañar al mundo. Amén. Aprendiendo teología humana. Como siempre, Dios ha puesto en mi corazón, existe la teología espiritual de Dios revelada por el Espíritu Santo y existe la teología humana en la cual, amén, hay comercio, amén, estudio de teología, seminario, y son guiados, amén, por Nicodemos, hombres que nunca han conocido a Dios, hombres que nunca han experimentado el poder de Dios, hombres que nunca han tenido un testimonio de su salvación y han entrado al negocio del evangelio. Dios tenga misericordia. Amén. Tenemos que tener, amén, la unción de Cristo. Amén. Tenemos que tener la unción de Cristo para que no lo engañe este flagelo, amén, de doctrinas erradas. Amén. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 2, claramente. Dios nos bendiga. 1 de Juan 2, versículo 20 dice, el apóstol Juan, refiriéndose, hablándole a la iglesia, el apóstol Juan dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Teniendo nosotros la unción del Santo, ese cambio, esta transformación, ese testimonio de salvación, teniendo la oración como llave de todas las cosas, teniendo la palabra de Dios en nuestro corazón, no vamos a ser engañados. Amén. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Muchas veces dice que los siervos de Dios, los pastores, con todo respeto, tienen la unción, etcétera, etcétera. Dice la Escritura aquí, pero vosotros, el apóstol Juan hablando de la iglesia, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y en el versículo 27 dice, mire, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Amén. No tenéis necesidad que nadie os enseñe cuando la unción de Dios está en el hombre y lo hace escudriñar la palabra, lo hace orar, lo hace consagrarse a Dios, lo hace buscar el rostro de Dios. Santo es el nombre del Señor. No es necesario que nos enseñen. Obviamente también somos corregidos por nuestros siervos, nuestros pastores, cada uno en sus iglesias, pero es claro lo que el apóstol Juan dice, que necesitamos la unción del Santo
el Espíritu Santo que se consigue en la intimidad con Dios, en la oración, no siendo santo, no siendo lo más justo, pero hay una diferencia. Y eso nos va a hacer que no nos engañe esta falsa doctrina. Amén. En las redes sociales, amén, etcétera, etcétera. En 2 de Juan 1:10. Miren lo que dice la palabra de Dios. 2 de Juan 1:10 dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina verdadera, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Oh, qué tremendo. Amén. Porque esto es delicado. Por algo la palabra de Dios nos advierte. Estamos en un momento muy crítico y delicado. Amén. La iglesia de Cristo. Porque ya Cristo viene y este enemigo está con todas sus astucias, sagacería, engañando, tomando dominio de estos líderes humanos y engañando iglesias. Amén. Tiempo atrás escuchaba una noticia de que una iglesia cristiana con el Espíritu de Dios como fuente de doctrina, una iglesia muy espiritual, tuvo que tomar una decisión tremenda porque había entrado un espíritu de calvinismo, amén, de salvo siempre salvo, a esa iglesia, amén. Y el siervo de Dios tuvo que tomar una decisión drástica de hacer un paralelo, amén. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Dios nos ayude, Dios nos guarde, amén. Miren lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2, en 1 Corintios 2, amén, enfatizando en el peligro, amén, de estas denominaciones. Santo es el nombre del Señor. 1 Corintios 2:10 dice la palabra de Dios: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, hablando sobre la revelación por el Espíritu Santo. Qué importante la revelación de la palabra por el Espíritu Santo, no por teología humana, sino que por el Espíritu Santo, por hombres que tienen su testimonio de salvación, amén, que han pagado un costo, amén, en la trayectoria de su caminar, para que Dios les pueda revelar la palabra de Dios, amén, y ser valiente. Aleluya, que Dios le bendiga, amén. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu de Dios, amén, no por nuestros padres, no por nuestros abuelos, no por una doctrina que muchas veces va pasando de generación en generación y más encima turbada, amén. Dios me reveló esta palabra por la gracia de Dios, amén, no por mi padre, no por mi abuelo, sino que un día Dios hizo una obra en mi vida, me lavó, me redimió con la sangre del Cordero, un día domingo, en una santa cena, más encima, y Dios hizo una obra en mi vida. Y en la noche Dios me dio el testimonio, la confirmación en un sueño. Amén. Santo es el nombre del Señor. Y dice más abajo, el versículo 14 del capítulo 2 de 1 de Corintios, dice, pero el hombre natural no percibe estas cosas porque son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Esta palabra de Dios se discierne espiritualmente. El Evangelio Santo, lo que estamos escuchando muchas veces en las redes sociales, etcétera, hay que discernirla espiritualmente. ¿Amén? Por lo tanto, usted que muchas veces, a veces quiere edificarse, amén, en el espíritu, amén, por intermedio de estas redes sociales, por YouTube, etcétera, tiene que tener el discernimiento de Dios para saber lo que está escuchando, para saber qué comida está recibiendo, para saber qué aceite está recibiendo para su lámpara, para saber qué leche está recibiendo, si está recibiendo leche adulterada
o leche directamente por el Espíritu Santo. Amén. Que Dios le bendiga. Y alimento sólido. Necesitamos ser alimentados por alimento sólido. El Espíritu de Dios tiene que estar en su corazón para saber qué alimento está recibiendo. Si está recibiendo puro caldito de enfermo, o está recibiendo de su pastor, amén, o de esa persona que está hablando la palabra de Dios en las redes sociales, si está recibiendo alimento sólido. Porque el alimento sólido un día nos va a llevar al reino de los cielos. Los discípulos le dijeron a Jesucristo: dura tu palabra, Señor. Pero ¿a quién iremos? Si tú tienes palabra de vida eterna. Bendito es el poder de Dios. Que Dios le bendiga, amén. Los versículos que para ellos fundamentan la teoría que la salvación o el llamado de Cristo es irrevocable y que no se pierde, amén, están en Romanos 11:29, amén, y en Romanos 8:23. Es verdad lo que dice la palabra de Dios al respecto, amén, y lo vamos a leer. Romanos 11:29 dice la palabra de Dios, en la cual ellos, esta secta, esta doctrina calvinista o salvo siempre salvo, dicen que la salvación es irrevocable y no se pierde. Amén. Romanos 11. Bendito es el poder de Dios. 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. En este versículo se basan ellos. Amén. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Pero una doctrina no se puede hacer de un solo versículo. Amén. Un mensaje no se puede hablar con un solo versículo. Amén. Que Dios le bendiga. En Romanos 8:30 dice la palabra de Dios. 8:30 dice, ya lo que predestinó, aquí donde ellos también se basan. Amén. Que la salvación no se pierde. Si fuera así, entre comillas, mi hermano, en Cristo. Amén. Si fuera así, que la salvación no se pierde. Amén. Y que cuando Dios lo entregó, lo eligió, lo escogió. Amén. En la cual habla la palabra de Dios en Romanos sobre la elección del pueblo de Israel. Si la salvación no se perdiera. Amén. ¿Para qué tanto sacrificio? Amén. Del Hijo de Dios. Amén. ¿Para qué tanto aborrecimiento tenemos muchas veces en nuestra familia, en nuestros colegios, en los colegios, en el trabajo? El mundo nos aborrece. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué nos perseguirían tanto? Amén. Si esta salvación que un día Dios nos dio, amén, no se pierde. No nos sacrificaríamos tanto, no pagaríamos un precio por este evangelio. Amén. Estaría de sobra la bienaventuranza en la cual habla la palabra de Dios en Mateo. Bienaventurado, amén, el pobre de espíritu, bienaventurado el que es perseguido, bienaventurado el que es vituperiado. ¿Me entiende? Si fuera así, de que la salvación, amén, uno la recibe y después no la pierde, no lo sacrificaríamos tanto. Amén. Porque para el verdadero Hijo de Dios, amén, busca que tiene que pasar por pruebas, dificultades, aborrecimiento, mientras más se acerca al Hijo de Dios, amén, al trono de la gracia, en oración, en ayuno, en búsqueda, el enemigo más se levanta. ¿Por qué? Porque a ellos le hace la guerra al enemigo, porque ellos son peligro en este mundo. Amén. Porque Dios a ellos los usa más para libertar, para sanar, para hablar de la palabra, con poder, con gracia, con valentía. Que Dios le bendiga. Amén. La salvación por gracia. Amén. Amén.
Una cosa es que Dios nos quite, amén. Mire, aquí le puse un título, perdón, dice, la salvación por gracia. Una cosa es que Dios no quite el regalo, dádiva, amén, la salvación por gracia, y otra cosa es que nosotros podamos perderla o descuidarla, amén. Me explico, amén, por la gracia de Dios. Una cosa es que Dios no quite el llamado, amén. Los llamados son irrevocables, es verdad. Dice la Escritura que el llamado es irrevocable. Pero otra cosa es que, ¿verdad? Nosotros descuidemos la salvación y la perdamos. Amén. Santo es el nombre del Señor. Amén. En Hebreos 2:1 dice la palabra de Dios. Mire, amén. Si usted es de la doctrina salvo, siempre salvo. Amén. Dice la palabra de Dios en Hebreos 2:1. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. Uno de los tantos versículos que la palabra de Dios nos enseña a que Dios nos eligió, nos escogió, amén, nos entregó este regalo, esta dádiva inmerecida. Pero otra cosa es que nosotros nos descuidemos de esta gracia y perdamos la salvación. Amén. Que Dios nos bendiga. El versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos o lo alejaremos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si nosotros descuidamos, amén, porque no podemos dejarle todo a Dios, no podemos dejarle todo al Espíritu Santo, amén, porque tenemos la palabra de Dios, amén, que de una u otra forma nos hablan cuando de repente estamos espiritualmente decaídos por diferentes situaciones, pruebas, dificultades, etc. Amén. No le podemos dejar todo al Espíritu Santo a Dios. Nosotros también tenemos que poner de su parte para no deslizarnos, para no enfriarnos, para no descuidar nuestra salvación que Él nos entregó. Amén. Irrevocable es el llamamiento. Y vuelvo a insistir, irrevocable es el llamamiento. Pero otra cosa es que nosotros, amén, empecemos a descuidar esta salvación. Amén. Dejar que el pecado entre en nuestra vida, acariciar el pecado, la carnalidad en nuestra vida, empezamos a entibiarnos y santo es el nombre, Señor. Dios tenga misericordia. Amén. Y Dios me puso, por ejemplo, amén, sobre el llamado, la elección de Dios sobre nuestra vida, que el llamado es irrevocable, amén. Para los salvos siempre salvo y para nosotros también el llamado es irrevocable, el don de Dios es irrevocable, amén. Pero acuérdese lo que le pasó al pueblo de Israel. En Hebreo sale la palabra de Dios, habla sobre el llamado de Dios sobre el pueblo de Israel, cómo los cogió, cómo los sacó de los egipcios, de la esclavitud, los sacó con mano poderosa y le ofreció una tierra prometida, una promesa, amén. Y en Efesios también, este grupo, esta secta, salvo siempre salvo, también se enfatiza, amén, de su teoría, amén, en Efesios. Amén. En Efesios vamos a leer este versículo. Aleluya. En Efesios, santo es el nombre del Señor. Bendito el poder de Dios. Dice la palabra de Dios. En Efesios 1:13 dice, mire, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, creído de corazón, hay otra gran diferencia.
Amén. Otra gran diferencia. En él fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿De cuál promesa? De un día llegar al reino de los cielos. Esa es la promesa que Dios también nos entregó a nosotros y que Dios también le entregó al pueblo de Israel. Cuando lo sacó de Egipto, le dijo: te llevaré a una tierra donde fluirá leche y miel. Le prometió esa tierra. Amén. Pero dice la Escritura en hebreo que en el camino, lamentablemente, empezaron a quedar muchas personas que Dios le entregó esa promesa. ¿Y por qué se empezaron a quedar? Porque no, desobedecieron a la voz de Dios. Creyeron al principio y dentro del camino empezaron, amén, a entrar espíritu de incredulidad en su corazón y no empezaron a escuchar la voz de Moisés, el líder que Dios le entregó, amén, y empezaron a quedarse en el camino. Amén. Bendito en la gracia, bendita en la revelación del Espíritu Santo. Dios escogió al pueblo de Israel. Dios le entregó una promesa al pueblo de Israel. Amén. En Éxodo 3, 7, 8. Éxodo 3, 1, 23. Amén. Llamamiento a Israel y promesa de Dios prometida, valga la redundancia, para el pueblo de Israel. Pero la Biblia en hebreo me habla de que empezaron a quedar, amén, postrado, tirado, amén, en el desierto muchos. Y usted sabe cuántos llegaron, amén, a la tierra prometida, amén. Y esa es una enseñanza clara en la cual dice la palabra de Dios, amén, en hebreo, que quedó como ejemplo, amén, que quedó como ejemplo para nosotros, amén. Mire, en Hebreos 7 vamos a leer, amén. Usted que tal vez es de la doctrina salvo siempre salvo, amén, o quiere aprender más de esto tan hermoso que es el Evangelio Santo, para que así no lo engañen, para que así usted tenga fundamento, cómo responder a esta doctrina que están en todos lados. Amén. Esta es una doctrina de Estados Unidos, de algunos países de Europa, y que ha llegado a este país. Amén. Y sagazmente está entrando, amén, a nuestro Evangelio Santo. Amén. A las iglesias de la sana doctrina. Aleluya. Que Dios lo bendiga. Mire, en Hebreos 3, amén, escuche esta palabra, escuche la palabra de Dios, amén, aunque sea un poco largo, amén, pero lo interesante es hablar conforme a la palabra de Dios, amén, con cita bíblica. En Hebreos 3, 7 dice: el reposo del pueblo de Dios, aleluya, por lo cual, como dice la Escritura Santa, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron y vieron mis obras 40 años, y a causa de lo que me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mi camino. Por tanto juré en mi ira no entrar en mi reposo. Oh, aleluya. Dios les prometió a ellos. Dios les prometió a ellos sacarlo de los egipcios donde estaban esclavos. Escuchó su gemido. Aleluya. Escuchó su gemido de que estaban ahí siendo atormentados, humillados. Y les prometió una tierra prometida. Amén. Pero ¿qué pasó en el camino? Amén. Cuidado con esta doctrina, salvo siempre salvo. Dios un día nos perdonó, nos lavó, nos redimió con la sangre del Cordero. Fuimos comprados a precio de sangre. Amén. Nos dio título, embajadores de Cristo. Nos hizo coherederos de su gracia. Nos hizo ministros de la reconciliación. Hijos de Dios. Amén. Pero todas esas promesas, todos esos títulos, por la gracia de Dios que tenemos que cuidarlo. Amén. Tenemos que cuidarlo.
Amén. Esto no es Charles, esto no es un evangelio light, esto no es esto no es un evangelio a nuestra manera. Esto es a la manera de Dios. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No es el camino del pastor, no es el camino de un evangelista, no es un camino de un profeta. Es el camino de Dios. Yo soy el camino. ¿Y cuál es el camino? La palabra de Dios. Jesucristo, el testimonio que hay aquí en la tierra, es la palabra de Dios. Que Dios le bendiga. Amén. Mire, y dice más abajo, dice, ayúdanos, Señor, dice, temamos, el capítulo 4, el versículo 1 dice, temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberla alcanzado. ¿Te das cuenta? Él nos prometió. Amén. Él nos cogió. Amén. Y Él quiere llevarnos al final a una vida eterna. Pero también nosotros no tenemos que ser soberbios, orgullosos, altivos. Amén. Y llevar un evangelio a nuestra manera. Amén. Por eso que dice, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, al reino de los cielos, alguno de vosotros perezca no haberla alcanzado. Amén. Mire, dice el versículo 15 del capítulo 3 de Hebreos, dice, entre tanto que dice, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído la provocación, no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo el disjusto 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿A quienes juró que no entrarían a su reposo, sino aquellos que desobedecieran? Amén. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Amén. Hubo una promesa para ellos. Amén. Hubo una promesa para ellos. Pero al final esa promesa no se lo cumplió porque no obedecieron a la voz de Moisés, dirigido obviamente por Dios. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Amén. Con todos estos versículos y otros que están en la Biblia, cae profundamente la teoría humana, diabólica, sobre que la salvación no se pierde. Amén. Que Dios le bendiga. Mire, hay 85 versículos en la Biblia en la cual hablan sobre, amén, que la salvación también se corre un riesgo de perderla. Amén. Que Dios le bendiga. Santo es el nombre del Señor. Ahora, hay otro concepto, amén, que esta doctrina, amén, errada, amén, no voy a decir diabólica porque suena muy fuerte. La idea es predicar con mansedumbre, la idea es predicar con amor, amén, la idea es predicar con dominio propio, con los frutos del Espíritu, amén. Yo sé que no son ellos, amén. Mira, aleluya. Yo sé que no son ellos los que están turbando en cierta forma un grupo de iglesia. Es el enemigo que está trabajando en ello. Por lo tanto, nosotros tenemos que orar por ello para que el Espíritu Santo le saque la venda en sus ojos, amén, y que pueda en ellos resplandecer la luz de Cristo, amén, porque ellos están siendo engañados por el padre de la mentira, amén, por Satanás el diablo, que es el padre de la mentira, el que vino a matar, a robar, el que está robando personas de las iglesias de la sana doctrina y llevándosela, amén, a su doctrina, porque para ellos les es más fácil caminar sin demanda, sin consagración, sin santidad, amén, sabiendo que la palabra dice que esta libertad que Dios un día nos entregó, no tenemos que transformarla en un libertinaje. Que Dios le bendiga, amén. Amén. Y ellos tienen otro concepto,
Amén. Ellos tienen otro concepto, amén, esta iglesia, de que un día Dios pagó por nuestro pecado, amén, se sacrificó por nuestro pecado en la cruz del Calvario, y con eso ya nuestro pecado está pagado. Aleluya. Nuestra culpa del pecado ya está pagado. Y que ya no necesitamos tanto de la consagración, amén, de arrepentimiento, porque según para ello Jesucristo pagó por todos los pecados. Aleluya. Amén. Dios tenga misericordia. Amén. ¿Y por qué? Amén. Ellos están errados en ese concepto, porque la palabra de Dios, mire lo que me dice la palabra de Dios en Romanos, santo es el nombre del Señor. Mire, en Romanos 3, versículo 23, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto al sacrificio, al pago que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por intermedio de su sangre? Amén. Porque la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Amén. En hebreo dice la palabra de Dios. Dice, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto o haber pagado, amén, en su paciencia los pecados pasados. Mire qué tremendo. Esto es una revelación que un día Dios me hizo entender y que poco escucho lamentablemente cuando se habla sobre el pecado. Amén. Amén. Que Dios pagó en la cruz del Calvario. Aquí dice Romanos clarito. Amén. Romanos clarito. Romanos 3, 23 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. De ahí en adelante, nosotros también tenemos que hacer mérito. Amén. Nosotros tenemos que consagrarnos a Dios. Si nosotros pecamos, amén, amén, tenemos que arrepentirnos delante de Dios. Amén. Se produce una turbación grande. Amén. Muchas veces cuando se habla de que Dios perdonó, amén, todos los pecados, amén, y que si nosotros, amén, pecamos después de la salvación, cuando nosotros pecamos después de la salvación, santo es el nombre del Señor, amén, no necesitamos arrepentirnos, porque muchas veces se dice que ya Dios pagó por todos los pecados, pasado, presente y futuro. Pero en una parte la palabra en hebreo habla sobre del que peca deliberadamente. Amén. Dios tenga misericordia. Amén. Amén. Dios tenga misericordia. Amén. De mi vida, de su vida y de estas personas que el enemigo las toma para producir turbación en la tierra, en la iglesia. Santo es el nombre del Señor. Amén. Amén. Y que muchas veces dicen esto. Amén. En esta secta o doctrina errada se dice, he escuchado muchas veces, de que, amén, de que la santidad que nosotros tenemos que tener, amén, de que la consagración que nosotros tenemos que tener, que la relación, la intimidad con Dios que tenemos que tener, amén, no depende de nosotros, depende de Dios exclusivamente, que no depende de nosotros cómo consagrarnos a Dios, que no depende de nosotros, amén, sino que depende exclusivamente de Dios, amén. Es cierto que la palabra de Dios dice, el Dios de paz os santifique por completo. El Espíritu Santo es el que nos santifica. La palabra de Dios es la que nos santifica. Pero tenemos que nosotros buscar eso. No sé si me entiende. Nosotros tenemos que buscar. Nosotros no podemos esperar en el living sentado a que Dios nos venga a santificar. Yo no puedo esperar
detrás de una tele o delante de una tele para que el Espíritu Santo me venga a santificar. Amén. Yo tengo que acercarme a Dios. Por algo de una parte dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Esforzado a entrar por la puerta. Amén. Dice la palabra de Dios, buscar. No que Dios me va a llevar a esa plenitud. Buscar el reino de Dios y su justicia. Yo tengo que buscar. Amén. Porque Dios ya puso todo en mi vida, en mi corazón. Puso el Espíritu Santo, puso la palabra de Dios. Por lo tanto, yo tengo que buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, es un error tremendo que estos hombres también dicen que no, de que no depende de mí la santidad, no depende de mí el consagrarme a Dios, no depende de mí los dones espirituales. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. En una parte dice la palabra de Dios, aviva el don del Espíritu que está en ti. Nosotros tenemos que avivar, obviamente pidiéndole a Dios que nos ayude, pidiéndole a Dios que ponga el querer, pero nosotros tenemos que avivar el don del Espíritu. Que Dios le bendiga. Amén. Mire, amén. En Proverbios 8:17, mire lo que dice la palabra de Dios. Amo a los que me aman y los que me buscan con diligencia me hallarán. ¿Se da cuenta? Usted que es salvo, siempre salvo, y que le están enseñando una doctrina errada, es necesario que este mensaje lo escuche detenidamente. Amén. Porque si usted sigue en este error, va a venir el Señor. Amén. Va a venir el rapto de la iglesia y usted se va a quedar acá, en la tierra. ¿Por qué? Porque lleva una doctrina errada, equivocada. Amén. Y la palabra de Dios es revelada por el Espíritu Santo, no por teología humana, no por lo que me enseñó un hombre que estudió teología para su conveniencia, para ganar dinero, etcétera, etcétera. Amén. Santo es el nombre del Señor. Que Dios le bendiga. Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 29. Jeremías 29. Jeremías 29 dice, 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que queréis. Dice el versículo 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis. ¿Me entiende? Me buscaréis. Amén. No depende del Espíritu Santo muchas veces, no depende de Dios muchas veces, depende de nosotros que le busquemos. ¿Me está entendiendo? Aleluya. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y así hay muchos versículos que hablan sobre, amén, que nosotros tenemos que pedirle al Señor, amén, de su Espíritu Santo para caminar en este evangelio verdadero. Amén. En una parte dice la palabra de Dios que nosotros, siendo padres malos, amén, sabemos dar buena dádiva a nuestros hijos. ¿Qué más? Si nosotros le pedimos de su Espíritu Santo a nuestro Padre, no nos dará de eso tan esencial que necesitamos. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Cuán bienaventurados son los que guardan su testimonio y con todo el corazón me buscan. Amén. Salmo 119:2. Amén. Amén. En Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Que Dios le bendiga. Amén. Hay muchos versículos que hablan sobre, amén, que nosotros tenemos que buscar a Dios. Amén. No que dependemos de Dios para que Dios no llene de su gracia, que dependemos del Espíritu Santo, amén, que Dios nos use por misericordia. También tenemos que nosotros esforzarnos, nosotros buscar a Dios, amén. Miren lo que dice, amén, en Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. ¿Me entiende? Pedir, amén, y se os dará.
buscar y hallaréis. ¿Se da cuenta? Y así hay miles de versículos, amén. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Se da cuenta que erróneo es la doctrina de estos hombres, de esta religión? O sea, no es religión, de esta secta, salvo siempre salvo. Que ellos dicen que no depende de nosotros, amén, lo que nosotros hagamos delante de Dios, sino que depende del Espíritu Santo, depende de Dios. Amén. Que nosotros tenemos que estar sentaditos en un living esperando que Dios nos llene de su gracia. Mentira del diablo. Dice claramente, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Amén. Que Dios le bendiga. Santo es el nombre del Señor. Amén. Amén. Mire, hay otro, dice, los salvos siempre salvos, también sustentan su teoría, amén, en que la salvación no se pierde, amén, sustenta la teoría en que la salvación no se pierde en Efesios 1:13, en la cual delante yo lo leía, amén, delante yo lo leía, que dice, santo es el nombre del Señor, dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, porque una cosa diferente, oír, amén, y no creer, amén, porque la escritura dice que hasta los demonios creen, ¿me entiende? Con toda humildad, con todo respeto, dice, amén, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Que Dios le bendiga, amén. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, amén, no engaño o doctrina errada, no oír o escuchar teología humana, no oír y escuchar falsa doctrina, amén. Dice claramente, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, fuiste sellados con el Espíritu Santo de su promesa, amén. Que Dios le bendiga, amén. Tenemos que escuchar la verdadera palabra de Dios, la sana doctrina. Esa la vamos a oír, escuchar en nuestro corazón, vamos a creer, amén, y vamos a ser sellados con el Espíritu Santo de vuestra promesa, pero esa promesa también tenemos que cuidarla. Que Dios le bendiga, amén. El evangelio de vuestra salvación, ya habiendo creído en él, amén. Miren, aquí hay otra cosa muy importante, aleluya. El evangelio de vuestra salvación, ya habiendo creído en él, la palabra de Dios, amén. ¿Y qué significa creer? Amén. ¿Qué significa creer para usted? ¿Significa creer solamente en las puras promesas? Amén. Que yo te voy a bendecirte, que yo te voy a darte un carro, que yo te voy a darte una casa, amén. Solamente tenemos que creer a eso, a la pura promesa, lo que hoy en día muchas veces en la iglesia se predica de pura promesa de Dios, amén. Que la fe, que activa la fe, que la fe tiene que traerla a la iglesia. ¿Qué pasa con la fe? Amén. Si la fe también hay que regarla, la fe también hay que cultivarla en la casa, con la prueba, con la dificultad, ¿me entiende? Que Dios tenga misericordia, amén. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, amén, en la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, no lo que nos conviene a nosotros, amén, habiendo creído a la palabra de Dios, no a vuestra conveniencia, no acomodando a nuestra manera de vivir. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Este es el versículo en el cual estos hombres, amén, sustentan su creencia de que la salvación no se pierde. Porque dice aquí claramente, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y volvemos a Hebreos, donde habla sobre la promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel, que lo iba a llevarlo, amén, hacia la tierra prometida, y muchos no pudieron llegar por su desobediencia, por su corazón de obstinencia que tenían, rebeldía, orgullo, etcétera, etcétera, amén. Dios tenga misericordia, amén.
otro argumento que tienen los salvos siempre salvos, amén, es sobre que Cristo pagó una sola vez por vuestros pecados, amén, dando a entender que el Hijo de Dios no tiene que pedir más perdón o arrepentirse, dando a entender que Cristo realizó el sacrificio por los pecados y que nosotros no debiéramos sacrificarnos para purificación de vuestras iniquidades y falta. Aleluya. Santo sea el nombre del Señor. Ese es el otro concepto errado que tienen ellos. Muy errado. Amén. Que Cristo pagó una vez por nuestros pecados y que con eso basta. Que no necesitamos mucho arrepentimiento, que no necesitamos sacrificio, porque Él se sacrificó por nosotros. Amén. ¿Me entiende? Santo es el nombre del Señor. Amén. Dando a entender que Cristo realizó el sacrificio por los pecados y que nosotros no debiéramos sacrificarnos para purificación de vuestra iniquidad. Romanos 12:1. Miren lo que dice la palabra en Romanos 12:1. Amén. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto significa el ayuno hoy en día ya. Mire, y entre comillas, ayer como 1 millón de personas fueron a presentar sacrificio a la Virgen por una manda, por sanidad, etcétera, etcétera. Ellos, hombres impíos, fueron a presentar sacrificios, amén, a la Virgen. Y nosotros, teniendo la palabra de Dios, supuestamente hablando que somos hijos de Dios, amén, etcétera, etcétera, ya los sacrificios de ayuno, de moda, se miran menos. Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia. Amén. Amén. Dios tenga misericordia de nuestra vida, nuestra pobreza espiritual, nuestra poca visión que hay hoy en día en la iglesia. Amén. Es como si este espíritu estuviera de a poco entrando a nuestras iglesias. Amén. Amén. Este espíritu de salvo siempre salvo. Amén. O este espíritu de como le llaman, santo sea el nombre del Señor, calvinista. Dios tenga misericordia. Amén. Alabado sea el Señor para siempre. Amén. Dice más abajo, dice: no conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Cómo no vamos a necesitar nosotros sacrificar nuestra vida a Dios en ayuno, en oración? Amén. Para que Dios nos revele la plena voluntad de Dios, no a media, amén, no tibia, no religiosa, sino que una voluntad plena, amén. Como en Efesios habla la palabra de Dios, amén. Un poder, una plenitud de Dios en nuestra vida, amén. Que Dios nos ayude, amén. Su teoría se sustenta en Romanos 3:23. Bueno, leímos ya esa parte, amén, donde habla sobre el pecado que Dios perdona, amén. Y al final dice que Dios perdonó nuestros pecados pasados, también nuestros pecados presentes, amén. Pero los futuros, amén. La sangre de Cristo está fresca para limpiarnos de todo el pecado hoy en día, amén. Después que Dios hizo la obra en nosotros. Pero necesitamos arrepentirnos. Arrepentíos para que vengan delante de Dios tiempo de refrigerio, dice la palabra de Dios. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa alcanzará misericordia. Y esa palabra es para nosotros también, para el pueblo de Dios, amén. Porque nosotros, amén, no practicamos el pecado, pero pecamos, le fallamos a Dios, amén, amén.
Es cierto, aleluya, es cierto que un día el Señor rajó el velo en la cual nosotros no podíamos entrar confiadamente al trono de la gracia, amén, porque era un impedimento, amén. Con la muerte de Jesucristo se rompió el velo, ya y nosotros entramos confiadamente al trono de la gracia. No es necesario un sacerdote que interceda por nosotros, ¿me entiende? Y usted entiende la palabra de Dios, pero Dios un día me reveló algo tremendo, que hoy existe el velo invisible del pecado que muchas veces se pone delante de nosotros y no nos deja entrar confiadamente al trono de la gracia. Aleluya. ¿Me entiende? Honro a Dios por su misericordia, por su gracia, que Dios me hace entender algunas cosas, aleluya, no siendo merecedor, ¿me entiende? ¿Amén? Pero qué hermoso es la palabra de Dios, esta riqueza espiritual, amén, que Dios no entrega por misericordia, ¿me entiende? Que Dios le bendiga, amén, amén. Su teoría se sustenta en Romanos, ya habíamos leído esa parte, dice, amén, mire, aleluya, y vamos a confirmar, amén, esta teoría que ellos tienen de que el sacrificio de Cristo basta para entrar al trono de la gracia. ¿Me entiende? Esa es la teoría que ellos tienen. Salvo, siempre salvo. Que Cristo pagó una vez por nuestro pecado, se sacrificó una vez por nuestro pecado y con eso basta. Y muchas veces yo lo escucho en la iglesia. Muchas veces yo lo escucho en la iglesia. Amén. Amén. Que se dice que Cristo pagó una sola vez por nuestros pecados. Por lo tanto, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Cuidado. Cuidado, iglesia de Dios. Mire lo que dice Hebreos 10. Vamos a leer con la gracia de Dios. Hebreos 10. Dice la palabra Hebreos 10, 26. Amén. Dice, advertencia al que peca deliberadamente. Amén. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Aleluya. ¿Me entiende? Y me echa recuerdo Romanos 8:23, donde dice que Dios perdonó nuestros pecados pasados. Aleluya. Amén. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrepresiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificada, e hiciere frente al Espíritu Santo? Amén. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amén. Es tremendo. Es poderosa la palabra de Dios. Amén. Amén. Qué tremendo es pisotear la sangre de Cristo. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios que creta firme y mire que no caiga. Pero tenemos por la gracia de Dios, amén, un abogado que intercede. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Amén. Que nosotros como hijos de Dios tenemos un abogado que intercede por nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios que si el justo cae 7 veces Dios lo va a restaurar. Pero necesitamos humillarnos y pedirle perdón a Dios. Esta es la gran diferencia. Amén. Que Dios tenga misericordia. Amén. Y el versículo 10 del 17 al 26 dice lo que dice la palabra de Dios. Amén. Dice, desde el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en sus corazones, y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado.
Dice el versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, como le decía anteriormente, cuando Cristo rajó ese velo, por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, dice, miren lo que dice más abajo, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones. ¿Se da cuenta? Aquí ya empieza el problemita. Dice, purificado los corazones de mala conciencia. Amén. Y ahí donde Dios puso en mi corazón esta revelación de que hoy en día existe un velo invisible del pecado que muchas veces no nos deja entrar al trono de la gracia. Por eso hay un versículo de la palabra que dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Es cierto, nadie es justo. Amén. Todos pecamos, le fallamos a Dios, nadie es santo. Pero necesitamos tener una humillación, un arrepentimiento delante de Dios. Amén. Constantemente. Por la falta que hacemos, porque pensamos muchas veces con nuestra mente pecamos, con nuestros ojos pecamos muchas veces. Por lo tanto, necesitamos estar en una relativa comunión, consagración con Dios. Amén. Reconciliación con Dios. Tenemos el ministerio de reconciliación, de reconciliar a un impío con Dios. Pero si nosotros no lo reconciliamos con Dios, estando en este camino, ¿cómo vamos a poder reconciliar a un impío o a un pecador con Dios? Dios tenga misericordia. Amén. Amén. Santo es el nombre del Señor. Amén. Dios los bendiga. En 2 Crónicas 7:14 dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, orar e invocar en su rostro, yo iré de los cielos y sanaré la tierra. ¿Se da cuenta? Un versículo que está del contexto del pecado, del arrepentimiento que hoy en día el pueblo de Dios tiene. Amén. Santo es el nombre del Señor. Si esto no es tirar y abrazarse, esto no es porque Dios nos perdonó nuestros pecados, se sacrificó una sola vez en la cruz del Calvario, ya está todo pagado, y echarle para adelante nomás y no arrepentirse delante de Dios, no purificar nuestros corazones, no consagrarnos a Dios, no presentar ayuno para la purificación de nuestro cuerpo, para la obra de Dios, porque el reino de Dios es santo. Dios tenga misericordia. Amén. ¿Eh? Por algo dice en 1 de Juan 2:1, hijitos míos, deseo que no pequéis. Dios dice, deseo que no pequéis, porque el pecado nos separa de Dios. Pero si hubiésemos pecado, abogados tenemos para con Jesucristo el justo. Amén. Después de rajarse el velo físico con la muerte de Cristo, se abrió un velo invisible, que es el pecado, lo que hice anteriormente, acumulado, y si no lo arrepentimos, no podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4:16, miren lo que dice la palabra en Hebreos 4:16, a ver, vamos a leerlo. Amén. Dice, Hebreos 4:16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Dice, acerquémonos pues confiadamente. Y confiadamente hay una palabra también que hay que discernirla en el Espíritu. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén. Tenemos un abogado que intercede por nosotros, pero no tenemos que confesar. Amén. Amén. Dice, tenemos un abogado que intercede por nosotros, pero tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que tener un espíritu de reconciliación. Tenemos que estar siempre humillados sobre la poderosa mano de Dios. 1 Pedro 5:6 dice la palabra, humillados sobre la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará. ¿Se da cuenta? Así que usted que tiene esta doctrina, salvo siempre salvo, esta palabra creo que le está abriendo la mente, el corazón, los oídos espirituales y haciéndonos entender de que esto no es llegar, amén, y abrazarse. No me gusta decir verso del mundo secular. Amén. No me gusta porque esto es sagrado, esto es santo. Amén.
Nunca me ha gustado, amén, poner palabras del mundo a esto, amén. Porque esto es algo santo, algo delicado, no es chacota. Que Dios le bendiga, amén. Así que perdón por decir esa frase del mundo, amén. Salmo 138, 6 dice: a los soberbios Dios los mira de lejos, mas a los humildes Dios los exalta, amén. Dios habla sobre la oración del fariseo y el publicano, amén. El fariseo, amén, sé que se encontraba santo, que hacía todas las cosas bien, etcétera, etcétera, amén. Oraba de pie, amén, con orgullo, con altivez, mientras que el publicano ni era capaz de levantarlo en la cabeza hacia el cielo, reconociendo su estado pecaminoso. Aleluya, Dios tenga misericordia, amén. Santo sea el nombre del Señor. Los salvos, siempre salvos, creen en su teoría que la santidad no depende de nosotros, que la salvación final no depende de nosotros para llegar al cielo, que tenemos que tener una relativa intimidad o relación espiritual con Dios no depende de nosotros. Es el concepto que tiene esta doctrina, salvo siempre salvo, o los como le dijera, los calvinistas. Santo es el nombre del Señor, amén. Amén. Y si fuera por eso, amén, entonces, ¿qué pasa con tantos versículos de la palabra de Dios, amén, que nos hablan sobre, imagínense en Romanos 2:1, donde dice: os ruego, hermanos, para la misericordia de Dios, que presentemos vuestro cuerpo en sacrificio, amén. En Romanos 6:1 dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Si este versículo también es para nosotros, para la iglesia, este versículo no es para el mundo. Este versículo también es supuestamente para los salvos, siempre salvos, donde dice: pecarán en el pecado para que la gracia abunde. Si según ellos no depende de ellos la santidad, sino que Dios es el que tiene que producir en ellos este estado hermoso, amén, que es la consagración, amén. En Lucas 3:24 dice: esforzaos, amén, por la puerta estrecha, amén. Y así hay muchos versículos. En Efesios 6 habla sobre la plenitud que Dios quiere, amén, con nosotros, amén. Santo es el nombre del Señor, que Dios le bendiga, amén. 8 versículos en la cual se encuentra, amén, 8 versículos en la cual se encubren su falta de espiritualidad, temor a Dios, falta de santidad, amén, de esta secta, amén, es en Filipenses 1:6. Mire, amén, aleluya. Este versículo es muy importante y hay que analizarlo también en el espíritu, amén. Muchos, amén, sustentan, amén, su falta de poder, amén, de buscar a Dios, su falta de consagración, amén. En este versículo donde dice Filipenses 1:6 dice que el que empezó en nosotros esta buena obra, Él la perfeccionará hasta el final. Amén. Voy a leer de nuevo, amén, en la cual estos hombres también se sustentan en este versículo, amén, de que son salvos del momento que Dios los llamó. Y vamos a ver si Dios los llamó, amén, porque cuando Dios llama hay un testimonio de salvación, hay un cambio, hay una regeneración de la vida, del corazón hacia afuera, amén. Dice Filipenses 1:6, el que empezó en nosotros esta buena obra, Él la perfeccionará hasta el final. Amén. Amén. Y ahí donde ellos, amén, caen en el terror, amén, y que muchos están cayendo en el terror, también hasta en la sana doctrina, que dice, amén, hay que esperar en Dios, amén, en el tiempo de Dios. Amén. Muchas veces se llama Espíritu Santo, llama un avivamiento. No, hay que esperar el tiempo de Dios. Amén. Dios tenga misericordia. Amén. Amén. No podemos dejar todo el trabajo a Dios. Aleluya. No podemos dejar todo el trabajo a Dios. Amén. Él nos dio de su Espíritu Santo. Esos dos. Él nos dejó la palabra. Amén. Para que nos guiemos por ella. Segunda de Pedro 1:19. Amén. Él nos entregó dones para perfeccionarlo y trabajarlo. Amén. No dependemos, amén, de Dios, amén, en este camino espiritual. También nosotros tenemos que poner de su parte. Por algo dice, amén, amén, dice, el que empezó en nosotros esta buena obra,
Él la perfeccionará. Amén. Hasta el final. Pero nosotros también tenemos que dejar que Él nos perfeccione. El tema es que muchas veces no nos dejamos que el Espíritu Santo nos perfeccione. Amén. 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 El problema es, ¿no dejamos perfeccionar por Dios, por su palabra? Si Filipenses dice, el que empezó la carrera, Él la perfeccionará. El tema es que no nos dejamos perfeccionar por la palabra muchas veces. Amén. Nos dejamos moldear por su palabra. Amén. O es todo lo contrario, nosotros estamos moldeando la palabra de Dios. Amén. En Jeremías 18 habla la palabra de Dios sobre cuando Dios le dijo a Jeremías, amén, tú convierte al pueblo de Israel y que el pueblo de Israel no te conviertan a ti. Amén. Dios tenga misericordia. Amén. No dejamos disciplinar por la Sagrada Escritura. Aleluya. Dios tenga misericordia. Hebreos 2. Amén. 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 O nos gana el orgullo, o nos gana la soberbia, o nos gana la carnalidad, o nos gana la altivez, la arrogancia. Amén. Para que Dios perfeccione nuestra vida, nuestro camino hasta el final. Amén. Que Dios tenga misericordia. Amén. Por eso es que esta cosa me gozo en Dios con toda humildad. Amén. De estos versículos que son hermosos, que son de promesa. Amén. Para nuestra vida, en la cual leo nuevamente Filipenses 1:6. El que empezó en nosotros esta buena obra, Él la perfeccionará. Pero nosotros tenemos que dejar que el alfarero moldee este barro, este vaso. Pero muchas veces nosotros queremos ser alfarero y ponemos a Dios como barro. Aleluya. Y es la verdad. Amén. Santo es el nombre del Señor. Por eso es que hoy en día las iglesias están como están. Amén. Poca presencia de Dios. Amén. Cuesta un mundo que se glorifique a Dios. Falsos profetas. Amén. Doctrina de demonio. Santo es el nombre del Señor. Dios tenga misericordia. Amén. Amén. Esta doctrina errónea que dice que los dones son irrevocables. Mire, 8 conceptos más. Aleluya. Y lo voy a descubrir por la palabra de Dios, por la profeta mayor. Dice, esta doctrina errónea dice que los dones son irrevocables. Amén. Que Dios no los quita. Amén. Y que Dios los usa de cualquier forma. Esa es la teoría que ellos tienen. Amén. Amén. Diciendo que Dios es soberano. Es verdad. Y muchas veces en mi iglesia lo escucho con todo respeto. Que Dios es soberano. Dios hace como Él quiere. Pero Dios es soberano cuando a veces nosotros estamos en dificultad en un proceso y no estamos bien espiritualmente por circunstancia exclusiva. Amén. Pero no porque Dios es soberano, nosotros vamos a dejar todo a Dios y que Dios es soberano, Dios haga como Él quiera y no vamos a consagrar a Dios, no vamos a orar, no vamos a ayunar, total. Dios es soberano y Dios hace. Amén. Es un engaño. Amén. Dios es soberano, pero, amén, en situaciones puntuales. Santo es el nombre del Señor. O si no, no existiría toda esta Biblia que habla de muchas cosas, de doctrina. Amén. Amén. De promesa, pero también de demanda, de obligaciones. Amén. Es verdad. Amén. Santo es el nombre del Señor. Mire, es verdad. Dice la palabra de Dios que los dones de Dios son irrevocables. Para esta secta, salvo siempre salvo. Es verdad, los dones de Dios son irrevocables. Amén. En cuanto a los dones espirituales, no sé si ellos creen en los dones espirituales. Amén. En los milagros, en el don de profecía. Amén. De discernimiento de espíritu. Amén. El don de fe, el don de lengua, etcétera. Amén. Pero aquí dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 4:14. Dice, no descuides el don del Espíritu que un día Dios puso en nuestras vidas. No descuide el don del Espíritu. Y si dice no descuide, es una alerta que Dios nos está entregando para que tengamos cuidado. Amén. Dice en 2 Timoteo 1:6, aviva el don del Espíritu. ¿Se da cuenta? Si ha estado en un tiempo, amén, erróneo, si ha estado en un tiempo X
errado por esta doctrina falsa, amén, de salvo siempre salvo, amén, creo que es el momento que el Espíritu Santo de Dios lo saque de ese lugar y lo lleve, amén, hacia la verdadera doctrina. ¿Y cuál es la verdadera doctrina? Es que Dios produzca un cambio primeramente en su vida, lo salve, lo perdone, y Dios le va a dar discernimiento cuál es el verdadero evangelio santo. Y que Dios le bendiga, amén. Amén. En Efesios 4:13 habla la palabra de Dios sobre la perfección de la iglesia o del Hijo de Dios que Dios quiere entregarle. Amén. Habla sobre la plenitud, amén, que Dios demanda por la iglesia. Santo es el nombre del Señor, amén. Los salvos siempre salvos dicen que somos salvos solo por la gracia de Dios, no por obra. Aleluya. Aquí hay otro tema, pero tremendo, amén. Y en muchos lugares, amén, se habla de que nosotros somos salvos, amén, por la gracia, por fe, no por obra, para que nadie se vangloríe, dice la palabra de Dios, amén, en Romanos, amén. Pero, amén, ¿qué dice la palabra de Dios en Efesios 2, 8 y 9? Vamos a leer Efesios 2, 8 y 9, mire. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Amén. Santo es el nombre del Señor. Eso es verdad. Amén. Eso es verdad, que fuimos salvos por gracia, por fe, no por obra. Amén. Pero eso significa, amén, no por obra de que nosotros no podíamos sacrificarlo para alcanzar esa salvación. Amén. Ningún hombre podía hacer un sacrificio para alcanzar perdón de pecado. Ningún hombre podía pagar por precio, amén, con plata, por una casa, un auto, esta salvación. Hay una alabanza que dice: el oro y la plata no me ha redimido. Aleluya. Amén. Pero también, amén, amén, dice la palabra de Dios que la fe sin obra es muerta. Amén. Si tienes fe, muéstrame tus obras, dice la palabra de Dios. Amén. Y si tienes obra, me vas a mostrar la fe, obviamente. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Pero no podemos manipular la Biblia a nuestra manera. ¿Qué es lo que hacen estas personas? Amén. Dios tenga misericordia. Amén. No teníamos mérito para ser salvos. Es verdad. Ni un sacrificio humano podía pagar nuestra salvación. Es verdad. Ningún precio monetario, presente, oro, plata, pudo cancelar nuestra salvación. Amén. Por la ley tampoco pudimos ser salvos. Amén. Eso es verdad. Por eso dice la palabra de Dios que no fue por obra, amén, sino que por fe. Amén. Por la gracia de Dios. Amén. Pero la Biblia dice en Santiago 3:13, vamos a leer Santiago 3:13. Amén. Todo háblese conforme a la palabra de Dios. Santiago 3:13. Dice la Escritura: ¿quién es sabio entendido entre vosotros? Muestre por las buenas conductas sus obras. ¿Escuchó bien? Amén. Usted que es salvo, siempre salvo, que dice que solamente por fe somos salvos, por gracia, no por obra. Dice en Santiago 13, Santiago 3, versículo 13: ¿quién es sabio entendido entre vosotros? Perdón, muéstreme por las buenas conductas sus obras en sabia mansedumbre. Amén. Santo es el nombre del Señor. Y en Santiago 2:14, ¿qué dice la palabra de Dios? Santiago 2:14 dice, hermano mío, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? Aleluya. Santo es el nombre del Señor. ¿Podrá la fe salvarle? Amén. Y si algún hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentado y saciado, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta a sí misma. Salvo siempre salvo. Escuche este versículo. Amén.
o esta secta, amén, calvinista, amén. Sí, también la fe, así también la fe, si no tiene obra, está muerta en sí misma, amén. Pero algunos dirán, tú tienes fe y no tienes obras, muéstrame tu fe sin tu obra, y yo te mostraré mi fe por mis obras, amén, amén. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? También haces, bien haces, también los demonios creen. Aleluya, santo es el nombre del Señor. Honra a Dios, glorifica a Dios por este entendimiento que por la gracia de Dios, Dios me ha dado por misericordia, amén, amén. En Juan 3:21, amén, en Juan 3:21, miren lo que dice la palabra de Dios, amén. Ya vamos a terminar. Juan 3:21 dice la escritura, dice, mas el que practica la verdad tiene a la luz, para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Aleluya, bendito el poder de Dios, amén. Vuelvo a repetir, para los salvos siempre salvo, mas el que practica la verdad tiene a la luz, para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios, amén, amén. La obra que nosotros hagamos no son hechas por nuestra propia apariencia o fuerza, sino que Dios, el que produce el querer como el hacer de nuestra buena voluntad, para que la fe venga acompañada de las obras. Por lo tanto, para los salvos siempre salvo, amén, que solamente creen que la salvación es por fe y no por obra, están equivocados. Es un error garrafal en la cual Satanás, el diablo, le ha puesto en su mente una doctrina errada. Dios tenga misericordia de ustedes, amén. Dios tenga misericordia de nosotros. La iglesia ora por esta denominación, amén, por esta doctrina, amén, porque sé que no son ustedes, es el enemigo que ha turbado su mente, amén, el padre de la mentira que lo está engañando, así como ha engañado a la iglesia católica por años, así también a muchas personas el enemigo lo está engañando con doctrinas erróneas, amén. Que Dios les bendiga, amén, amén. Que Jesús le dijo a Pedro, Mateo 16, 17 y 25, esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos, amén. Una pregunta que Jesús le dijo a Pedro, amén. No vamos a entrar más en detalle, usted conoce esa historia, amén. Y que Pedro le respondió a Jesús, amén. Pedro le respondió a Jesús y le respondió bien, amén, con verdad. Y Jesús le dijo, Simón Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Esta palabra es revelada por el Espíritu Santo, amigo mío. Esta palabra es revelada por el Espíritu Santo, amigo, salvo siempre salvo. Amén. Deje que el Espíritu Santo haga en su vida y que el Espíritu Santo le haga crear un testimonio de salvación en su vida. Amén. Perdonarle sus pecados, lavado, hacer una transformación en su vida, y ahí recién usted va a empezar a entender la palabra de Dios. Amén. Creo muchas veces que hay muchas personas que han estudiado teología, amén, y que son como Nicodemo, amén, pura letra, pero Nicodemo, para conocer el poder de Dios, amén, tenía que nacer de nuevo, de agua y de espíritu. Que Dios le bendiga, amén. Amén. Jesús le dijo a Nicodemo, mientras no nacieres de agua y de espíritu, no podrás conocer y entrar al reino de los cielos. Amén. Amén. Esto hay que entenderlo en el espíritu. Esto no es teología barata. Esto no es pagar un curso de teología y empezar a predicar con toda humildad. Amén. Santo es el nombre del Señor. Esto es santo, esto es puro, esto es celestial. Amén. Amén. Cuidado con los falsos doctrinas, cuidado con la ley adulterada, cuidado con los falsos maestros, cuidado con los falsos profetas. Amén. Amén. Que andan por ahí diciendo, yo lo declaro, yo lo profetizo. Amén. Decrétalo. Amén. Dios es contigo. Amén. Santo es el nombre del Señor.
amén, Dios tenga misericordia, amén, en 1 de Pedro 2:1, 2 de Juan 1:10, 1 de Timoteo 4:1, Colosenses 2:8, Gálatas 1:6 al 8, amigo mío, ahí habla sobre los falsos profetas, la falsa doctrina, doctrina de demonio, amén, el carácter de los hombres, amén, que solamente se están dedicando a hacer ganancias deshonestas con el Evangelio Santo, amén, amén. Todos esos versículos exhortan, advierten sobre la doctrina secta de demonios, de turbación, de engaño, que están operando en la tierra, introduciéndose en las iglesias y congregaciones, amén, o congregaciones, enseñando un evangelio fácil, religioso, liviano, sin sacrificio, sin demanda, amén, amén. Santo es el nombre del Señor, amén. Dios tenga misericordia, Dios tenga lástima, amén. Mire, santo es el nombre del Señor, amén. Y si usted piensa de que la salvación, amén, no se pierde, amén, que la salvación no se pierde, amén. En Hebreos 12:14 la palabra de Dios, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. En Mateo 10:22 dice, amigo salvo, siempre salvo. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Lucas 13:24 dice, esforzaos en entrar por las puertas angotas, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Amén. En Salmo 24 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Amén. En Hebreos 2:1 dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. Amén. Somos salvos, siempre salvos, por el hecho de aceptar al Señor, o que Dios no haya llamado a su Evangelio Santo. Tenemos la salvación asegurada. Amén. En Filipenses 2:12 dice, cuidar vuestra salvación con temor y temblor. Amén. En 2 de Corintios 13:5 dice la palabra, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe o estáis reprobados. Amén. Aleluya. Dios tenga misericordia. Amén. Amén. En 1 de Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos míos, permanecer en él. Mire este versículo. Salvo, siempre salvo. Escucha este versículo. 1 de Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos míos, permanecer en él, para que cuando se manifieste o aparezca Cristo, tengamos confianza y no seamos avergonzados antes de él su venida. ¿Se da cuenta? Amén. Usted no tiene la salvación asegurada, amigo mío. Con todo el amor de Dios, le digo, amén. Amén. Santo sea el nombre del Señor. Amén. Mire, en 2 Timoteo 1:12 dice, Él guardará nuestro... Mire, aquí hay otro versículo también, amén, que es importante, amén, y que Dios en cierta forma nos quiere asegurar, amén, esta salvación, amén. Él quiere hacerlo, amén. Él tiene todo el deseo. Por algo dice la palabra de Dios en Jeremías, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. El pensamiento de Dios es llevarnos un día hasta el final de esta carrera. Es el deseo. Él tiene todo el poder de hacerlo. Pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Dice, Él dice, en 2 Timoteo 1:12, dice, Él guardará nuestro depósito de la fe. Amén. Él lo guardará. Pero también nosotros tenemos que humillarnos, porque si fuera así, no habría necesidad de humillarse. ¿Cuántas iglesias, cuántos hombres de Dios se humillan delante de Dios, andan en oración, son vituperiados, son aborrecidos por el mundo? ¿Cuántos hijos de Dios, cuánta iglesia de Dios son menospreciados por la causa de Cristo? ¿Cuántos hijos de Dios hoy en día están siendo apedreados? ¿Cuántos hijos de Dios han sido muertos? Lo han matado por la causa de Cristo. Amén. Y andamos diciendo que tenemos la salvación ganada por el hecho de creer en Dios y que Dios nos haya llamado. Amén.
¿Y qué pasa con esos hombres que han muerto por la causa de Cristo? Amén. Es inconcebible. Dios tenga misericordia. Amén. Santo es el nombre del Señor. Amén. Bendito el poder de Dios. Amén. Mire, y con esto voy a terminar. Amén. Y quiero terminar con esto porque también aquí estos hombres se sustentan en este versículo. Amén. Amén. Mire, es cierto, amén, que en la Biblia dice, Juan 10:28, vamos a leer, con esto vamos a terminar con la gracia de Dios. Amén. Mire lo que dice la palabra yo, en Juan 10, y en esto se sustentan estos hombres, estos falsos maestros que están engañando, santo es el nombre del Señor. En Juan 10:28 dice la palabra de Dios, dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mira, allá hay un versículo en el cual estos hombres se sustentan. Estos salvos, siempre salvos, se sustentan, dice. Mire, y el versículo 27, antes de eso, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estos son dos versículos que ellos se sustentan erróneamente de que son salvos, amén, hasta el final, amén. Y vamos a exponer estos versículos con la gracia de Dios, amén, amén. La promesa de yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, están hechas para aquellos del versículo 27, amén, amén. Santo es el nombre del Señor. Amén. Leo de nuevo. Amén. Este versículo que dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano, está sustentado en el primer versículo donde dice, mis ovejas oyen mi voz, oyen mi palabra. ¿Y qué tipo de palabra escuchamos? Amén. ¿Estamos escuchando toda la palabra de Dios o solamente estamos escuchando la pura promesa, lo que nos conviene? Dice, y yo las conozco y me siguen. Amén. ¿Quiénes son los que siguen a Cristo? ¿Usted piensa que seguir a Cristo es fácil? Amén. Salvo siempre salvo. ¿Usted piensa que seguir a Cristo es seguirle a media, con tibieza? Amén. Por ser visto o por ganancia deshonesta. Amén. Dios tenga misericordia. Amén. Mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Amén. Tiene relación con Hebreos 3:7 al 19. Amén. Santo es el nombre del Señor. Sobre escuchar la verdadera voz de Cristo. Se trata sobre escuchar toda la palabra de Dios. Amén. Amén. Mis ovejas oyen mi voz. Amén. Y yo las conozco y me siguen. Amén. Santo es el nombre del Señor. Para ser oveja de Cristo, para ser verdadera iglesia de Cristo, para ser la verdadera novia del Cordero y alcanzar la promesa del versículo 28. Amén. Amén. Nadie la arrebatará de mi mano. Tenemos que oír la voz de Cristo. ¿Y qué es oír la voz de Cristo? Oír toda la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y toda la palabra de Dios. No lo que nos conviene, no lo que nos interesa, no lo que se acomoda a nuestra vida cotidiana. Amén. Tenemos que oír su voz. Toda la palabra de Dios, no manipulada, no a nuestra conveniencia, no solo promesa, también demandas. Amén. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Amén. Los que me siguen, amén, significa solo en el pasado, amén, confesión de fe y nada más. Y de ahí uno está automáticamente y para siempre incluido en el grupo de la salvación. Amén. Eso es seguir a Cristo. Amén. Dice claramente, y mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. En este versículo están sustentados los salvos siempre salvos. Amén. ¿Quiénes son los que les siguen a Jesucristo?
son los que solamente aceptaron al Señor en ese momento, amén, cuando fueron salvos, iba a moverse y fueron salvos, amén, y lo siguieron en ese momento y nada más, y después siguieron una vida religiosa, mundanal, amén, lleno de carnalidad. Dios tenga misericordia, amén. Si la persona conoció a Cristo y por diferentes circunstancias se aparta o regresa al mundo pecaminoso, viviendo en la carne, tal persona verdaderamente no sigue a Cristo. Tal persona está bajo santo es el nombre, no está bajo la cobertura de Cristo. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. En Lucas 9, 23, 24 dice la palabra de Dios. Amén. Dios dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. No es fácil seguir a Cristo. Amén. Dice la palabra que muchas andan por vista y por los panes y los peces, y otros andan verdaderamente por amor a Dios. Amén. Por lo tanto, este versículo que dice, mis ovejas oyen mi voz, en la cual dicen estos hombres, mis ovejas oyen mi voz, y las conozco y me siguen. Amén. No todos los que seguimos a Cristo, amén, somos verdaderos hijos de Dios. Amén. Acuérdese que cuando hay muchos que seguían a Cristo, cuando Jesucristo caminó aquí en esta tierra haciendo prodigio milagro, amén, muchos le seguían por los panes y los peces, por conveniencia, pero muy pocos los que le seguían a Cristo por amor. Aleluya. Dios nos ayuda. Amén. Amén. En San Juan 14, 23, 24 dice la palabra de Dios, el que me ama y oye mi voz, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Amén. Y nadie la arrebatará de mi mano. Y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Se da cuenta? Hay una diferencia. No es fácil citar un versículo de la palabra. Esto no es tomar un libro, un diario del mundo secular y hablar. Amigo mío, usted que es salvo, siempre es salvo. Amén. La palabra hay que entenderla en el espíritu. Amén. Hay que profundizarla. Amén. Alguien escuché y que dije, nosotros tenemos que ser los hijos de Dios verdaderos como los mineros. Los mineros cuando entran, amén, a la tierra empiezan a escarbar, los mineros a escarbar para encontrar la materia que necesitan. Amén, el carbón, el oro, etcétera, etcétera. Así tenemos que ser nosotros como hijos de Dios, escarbar la palabra de Dios en el espíritu con oración para entender la palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, este versículo en el cual se sustentan los salvos siempre salvos, amén, en que son salvos, amén, del momento en que creyeron, supuestamente, hasta el final son salvos, y que se sustentan en este versículo donde dice, mi oveja oye mi voz, y las conozco, y me siguen, y los que me siguen, santo sea el nombre del Señor, amén, dice, amén, la promesa, San Juan 10, 28, dice, santo sea el nombre del Señor, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano. Es lindo escuchar ese versículo, amén. Mis ovejas oyen mi voz, amén. Santo sea el nombre del Señor, yo las conozco y me siguen, y nadie me las arrebatará de mi mano. Pero para eso tenemos que estar escuchando la voz de Cristo, y la voz de Cristo es la palabra de Dios, la palabra verdadera, toda la palabra, no solamente la palabra a nuestra conveniencia. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Que la gracia de Dios, que el Espíritu Santo de Dios repose primeramente en mi vida con toda humildad. Amén. Y que también esto haya sido de bendición para su vida. Usted que lamentablemente está en esta doctrina de salvo siempre salvo. Amén. O como se le llama, los calvinistas. Amén. Y si nosotros por la gracia de Dios estamos en este evangelio, por la misericordia de Dios, donde se nos adoctrina la verdadera palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, amén. Esto es importante que lo tengamos en nuestro corazón para que así nadie nos engañe y así también podamos tener, amén, versículos de la palabra de Dios en nosotros
para revocar lo que el enemigo quiere turbar en nosotros. Que Dios le bendiga. Amén. Honro a Dios por esta bendición y la honra, la gloria sea para mi Dios, suprema alabanza, y gracias por compartir este poderoso mensaje. Que Dios le bendiga. Amén. Vas a vivir